Hoy precisamente hablaremos de no dar lugar al diablo. ¿Y saben por qué? Porque hay mucha forma como nosotros le damos lugar al diablo. Y Dios dice en su palabra que el diablo no juega y que él lo único que anda buscando detrás de nosotros es engañarnos para a través de ese engaño destruirnos, tal y como lo hizo con Adán y Eva. Recuérdense que en aquel tiempo él utilizó su estrategia eh, distorsionando lo que Dios le había dicho a Adán y Eva, poniéndolo en duda para que ellos pudieran desobedecer a Dios y de esa manera entonces Dios se apartaría de ellos o lo sacara del huerto del jardín del Edén donde lo tenía. Y desde siempre el diablo, su tarea principal es engañarnos para que nosotros caigamos en desobediencia con Dios. Esa es su estrategia número uno. Y como hoy en día la humanidad se ha dejado embaucar en todas estas cosas, entonces el diablo tiene un poquito más de, de fuerza en cuanto a la cantidad de gente que él puede engañar. Por eso es lo importante de que nosotros nos instruamos a través de la palabra, porque a través de ella es que nosotros vamos a poder encontrar las formas y encontrar los métodos para nosotros poder educarnos suficientemente y poder enfrentar a los ataques de Satanás cuando lleguen a nuestra vida. Porque recuerden, Satanás no nos va a dejar en paz nunca. De la única forma que Satanás no nos molesta es si nosotros estamos viviendo bajo su yugo. O sea, viviendo en pecado, en desobediencia con Dios y todo eso. Cuando nosotros vivimos en pecado, Satanás lo que hace es que nos promociona más el pecado, nos alienta más a que sigamos pecando, nos enseña a que hay un gozo, a que hay una alegría, a que hay un disfrute en el pecado. Y él lo hace porque él sabe que mientras más profundo nosotros nos metemos en pecado, más nos alejamos de Dios. Y ese es su objetivo principal. Y por eso es la importancia de nosotros venir a la palabra de Dios, que no es religión, es el manual del ser humano. Y ahí nosotros vamos a encontrar todo lo que Dios dice que no debemos de hacer para que de esa forma nosotros podamos tener una mejor calidad de vida. Así que no des lugar al diablo. Versículo de base es Efesios 4, 25, 26 y 27. Y la palabra dice así: enójense, pero no pequen. Reconcíliense antes de que el sol se ponga y no den lugar al diablo. ¿Cuántas veces nosotros, incluyéndome yo, cuántas veces nosotros no nos hemos enojado y hemos seguido enojados, no por un día, por días y días y días y muchas veces por años? Y déjeme decirle que debemos de darle gracias a Dios que Dios no nos pone un pare en ese medio. Muchas veces lo hacemos porque no tenemos el conocimiento de qué cosas tan negativas a nuestra vida traen esos enojos por largo periodo de tiempo. Si nosotros supiéramos, en mi caso, yo aprendí, y le digo que aprendí a las malas. O sea, Dios me enseñó de una forma, o sea, ya yo lo sabía, pero de todas formas, como ser humano, me dejé dominar. Y por no poner en práctica lo que ya yo sabía, Dios me confrontó de una forma muy dolorosa y me hizo entender. De ahí para adelante ya yo entendí, ya yo en ese juego con Satanás no vuelvo a caer. Entonces, de eso nosotros debemos de aprender. ¿Por qué? Porque Dios dice que nosotros nos íbamos a enojar. Dios fue que nos creó. Dios dijo que nosotros nos íbamos a enojar, pero Él dijo, cuando se enojen, no permitan irse a dormir todavía enojado. Porque eso es lo que dice. Reconcíliense antes de que el sol se ponga. O sea, antes de que nos vayamos a dormir.
y no den lugar al diablo. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos reconciliamos antes de acostarnos, le estamos dando la oportunidad al diablo para que vaya a exigir la parte mala que nosotros estamos utilizando, y Dios, como es un Dios santo, no se puede negar. Está bien de que Dios no le va a decir, ok, acaba con ello, mátalo o lo que sea. Claro que no, porque Dios tiene un plan con nosotros. Pero cuando Satanás va a reclamar su derecho, Dios tiene que ceder. Por eso es que cosas suceden en nuestra vida, sea con nuestros familiares más queridos, sea con nosotros mismos, sea con muchísimas formas. Pero cuando Satanás va y exige su derecho, Dios tiene que ceder alguna área en nuestra vida. Quizá no tan grave, quizá a veces un poquito grave, pero son cosas para que nosotros nos demos cuenta de que algo no anda bien y lo corrijamos, ¿ok? Por eso es que dice, enójense y hace una coma, pero no pequen. Reconcíliense antes de que el sol se ponga y no den lugar al diablo. Así que el enojo es como una especie de ira, ¿ok? La ira es parte de nuestro temperamento. Eso es algo que nadie lo puede dudar. Es normal enfadarse por algo que nos moleste, ¿ok? Pero a menudo nos resentimos cuando no hacemos nada malo. ¿Qué sucede? Hay algo en el ser humano que ya sabemos a través de la palabra que es la carne caída de nosotros, o sea, el pecado original cuando Adán y Eva pecaron. Muchas veces dicen, bueno, pero eso fue Adán y Eva, pero recuérdense que toda la humanidad existe de esos dos. Y los genes de esos dos primeros seres humanos que existieron, todavía lo tenemos nosotros, y hasta que la humanidad siga existiendo, van a tenerlo. Porque todos nosotros, o sea, venimos de ellos, de los primeros dos. Por ende, traemos ya ese pecado original. Y de la única forma que nosotros podemos librarnos de eso es viniendo a los caminos de Dios, humillándonos delante de Jesús, pidiéndole que nos dé la oportunidad y que Él sea el dueño y Señor de nuestra vida. Entonces ahí la palabra nos enseña que nosotros somos hechos de nuevo, somos criaturas, nacemos de nuevos. Entonces al nacer de nuevo ya nosotros tenemos la simiente que es de Cristo, y por eso es que la palabra enseña que el que nace verdaderamente de nuevo no peca, porque el espíritu que está en nosotros no nos va a llevar a pecar, todo lo contrario, nos va a alejar de las cosas pecaminosas. Pero nosotros todavía, muchos de nosotros todavía, aunque andamos en los caminos de Dios y ese tipo de cosas, todavía tenemos un poco de esa influencia maligna que viene de parte de esos pecados. Así que nosotros debemos de empezar a desarrollar ese dominio propio que Dios pone en nuestra vida. Así es normal sentirse a veces enojado o triste, es parte de cómo nosotros nos sentimos. Pero somos nosotros los que tenemos que controlar nuestro temperamento. Porque a veces dejamos que nos controlen a nosotros, y cuando nuestro temperamento no controla, siempre van a suceder cosas que no son muy agradables. Así que aquí es donde podemos o perdemos nosotros el control cuando no sabemos manejar esos enojos o esa ira, y surge el conflicto, por lo que debemos tomar medidas decididas que nos permitan hacer lo correcto. Recuérdense que hacer lo bueno nunca vas a hacer algo que nos va a nacer a nosotros de una forma espontánea. Hacer lo bueno, Dios nos enseña que aún en contra de nuestro propio deseo, que no queramos hacerlo, pero debemos de hacerlo, porque esa es una forma de nosotros someter la carne al espíritu. Por ejemplo, cuando Jesús vino aquí a pagar lo que nosotros debíamos de pagar,
y a darnos esa oportunidad de que nosotros pudiéramos tener esa puerta abierta para entrar al reino de los cielos, llegó un momento en su vida que él, como ser humano que era también, podía sentir el dolor tan grande que ibas a pasar por culpa nuestra. ¿Ok? Mas, sin embargo, él pudo haber dicho: yo no voy a pasar por este sufrimiento tan grande, por lo malo que son. Porque la Biblia enseña que era tan grande el sufrimiento de Cristo que sudaba sangre. Eso es confirmado bajo científico, que cuando un ser humano se encuentra bajo una presión extremadamente fuerte, los poros sudan, y ese sudor sale con poquito, como especie de sangre, una agua ensangrentada. Pero eso cuando el ser humano está bajo extremo estrés. Eso era lo que Jesús sentía. Y hubo una vez que Jesús dijo: Señor, si es tu voluntad y está en ti librarme de este sufrimiento, líbrame. Pero yo no estoy aquí para hacer mi voluntad, sino la tuya. Imagínense, ¿ok? Así que muchas veces nosotros nos vamos a encontrar en momentos en nuestra vida o en situaciones donde no es el deseo de nosotros de hacer algo que sabemos que es bueno, porque es para beneficio nuestro, para beneficio de los demás. Y no nos vas a salir así como no le salía a Jesús. Pero el deber nuestro es hacerlo así vaya en contra de nuestra voluntad. Porque si viene de parte de Dios, es por algo importante. Así que no podemos hacer la cosa simplemente porque nosotros sentimos hacerla o porque nos da el deseo de hacerla. Dios dice que debemos de hacerla cuando no sentimos el deseo, porque ahí es donde nosotros nos estamos sometiendo a la voluntad de Dios. ¿Ok? A veces nosotros amanecemos, y yo sé que a la mayoría de nosotros no ha pasado esto. A veces nosotros amanecemos y cuando despertamos y eso decimos: ay, Dios mío, no quiero ir a trabajar hoy. De verdad que quisiera quedarme en la casa acostado, descansando y eso. No quiero ir a trabajar. Pero nosotros tenemos una responsabilidad que tenemos que presentarnos a trabajo. Tenemos que ir. ¿Y qué hacemos? En contra de nuestra voluntad, nos levantamos y nos vamos a trabajar. Pero cuando se refiere a otras cosas, no lo hacemos muchas veces porque no lo sentimos. Entonces, si simplemente hacemos la cosa cuando la sentimos, entonces no estamos haciendo nada para agradar a Dios, porque lo estamos haciendo para agradar al cuerpo. Y la voluntad de Dios es, nosotros agradamos a Dios y las bendiciones de Dios son derramadas en nosotros cuando hacemos las cosas que sabemos que son bien para con Dios y que Dios así la dice, y la hacemos cuando no la sentimos, cuando va en contra de nuestra propia voluntad, pero por agradarlo a Él la hacemos. Ahí es donde Dios deposita sus bendiciones y ahí es donde verdaderamente nosotros agradamos a Dios. Así que es de suma importancia que nosotros empecemos a desarrollar esa normalidad para que vivamos ya no por esfuerzo, sino que ese va a ser nuestro estilo de vida. Así que no des lugar al diablo, contrólate. Las emociones son parte de lo que somos. Nos hace humanos, pero a menudo dejamos que tomen nuestras decisiones y controlen nuestro pensamiento, lo que nos deprime muchas veces. Así que en 2 de Timoteo 1:7 la palabra dice así, y esto es Pablo hablando. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y amor y dominio propio. Así que Dios quiere que aprendamos a tomar el control de nuestra vida. Aprendamos a dejar de tomar malas decisiones y no dejemos que nuestras emociones controle quiénes somos, porque muchas veces, la mayoría de las veces, las emociones a nosotros nos controlan y hacemos cosas
de las cuales nosotros más tarde nos arrepentimos. Y muchas veces esas cosas que hacemos no tienen un reverso, o sea que no se puede revertir, ya se hizo o ya se dijo. Y eso tiene una consecuencia que la mayoría de veces tiene un final desastroso. Por eso es que Dios nos enseña que seamos rápidos para escuchar, pero que seamos lentos para reaccionar. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene la tendencia de reaccionar rápido sin tomar en cuenta que nuestra reacción puede llevarnos a una etapa en ese momento muy, muy desagradable. Así que la ira, si no la controlamos, puede convertirse en una ira incontrolable que puede hacernos hacer cosas malas, muy malas, a nosotros y a los demás. Y es nuestro deber evitar hacer este tipo de cosas para no caer en pecado delante de Dios. Así que otra de las cosas es que dice Dios: no des lugar al diablo, perdona. En este caso, estoy hablando de algo especial. Estoy hablando de un caso específico en el cual una persona nos haya lastimado profundamente y la ira por eso se convirtió en una ira de largo plazo. ¿Ok? Hay cosas que parecen imposibles de perdonar, pero Dios mismo nos enseñó el poder del perdón y cómo este puede traer bendiciones para nosotros y para las personas que elegimos perdonar. Miren, estamos aprendiendo unos cuantos puntos aquí y por cuestión de tiempo yo les dije que le vamos a dar poquita, despacio, y me voy a quedar en esta aquí, de no dar lugar al diablo, y eso significa perdonar. La otra fue controlarse. La falta de perdón es dándole nosotros lugar al diablo para que actúe en nuestra vida. Y por esa falta de perdón muchas veces nos perdemos la bendición de Dios y por eso es que a veces nosotros vivimos irritados, vivimos incómodos, nada nos satisface, todo nos molesta, no encontramos paz en ningún lado porque estamos dando lugar al diablo y el diablo en nuestra vida lo que va a hacer es fastidiarnos. Así que si nosotros todavía le estamos abriendo o le tenemos esa puerta abierta al diablo, vamos a cerrársela de una y ya sabemos qué tenemos que hacer. Así porque la advertencia de esto, y con esto termino la de hoy. Porque la palabra de Dios nos dice en Marcos 11:26 dice: porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. Así que con este versículo aquí vamos a cortarla y así podamos seguir la otra parte de esto. Porque nosotros necesitamos educarnos en cuanto a cómo Dios quiere que nosotros vivamos y qué es lo que nosotros debemos de hacer para que ya por fin nosotros podamos vivir en paz los años que Dios nos va a regalar, que podamos disfrutarlo. Miren, no importa los años que nosotros hayamos perdido en nuestra vida, la Biblia nos enseña que un día en la presencia de Dios es mejor que 100 años fuera de ella. Así que Dios puede darnos a nosotros la paz y la tranquilidad que nosotros tanto necesitamos y que puede recompensar todos esos años de existencia que nosotros hemos perdido por vivir bajo la norma de Satanás. Recuérdense que la Biblia enseña que Satanás es el príncipe de este mundo y como príncipe él también tiene derecho y él va a exigir su derecho. Así que bueno, esta cosa es para que nosotros podamos entender cómo tenemos que manejarnos en este mundo.